Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este tercer día de actividades en el marco del 11º Coloquio Internacional de Literatura Musical y Música Literaria Underground. Les damos las gracias por acompañarnos a lo largo de estas actividades que, como hemos visto, han rendido frutos muy interesantes. Y también agradecemos a quienes siguen de cerca estas transmisiones y les invitamos a seguir con nosotros. Pues el día de hoy estamos en la mesa 3 y contamos con la presencia de 3 ponentes con sus respectivas participaciones. Al finalizar abriremos un espacio de preguntas, así que les invitamos a dejarlas en los comentarios. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida a Alma Alcántara González, estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, con su ponencia Barras, Barras, Pensalas, el insulto indirecto en el freestyle. Un gusto tenerte en este espacio, Alma. Adelante. Gracias, Andrea. Un gusto para mí poder estar participando. Estoy compartiendo pantalla, espero se pueda ver. Gracias. Bueno, Ya se ve. gracias, Andy. Todo esto surgió porque anteriormente en algún momento hice una estancia del programa Delfín y nos comentaba la doctora en ese momento la cuestión de que el insulto no siempre es una grosería, porque tenemos a pensar de, no, pues nada más una grosería es un insulto. Y ella decía, no, nada, el insulto hay varias categorías. Y pensando un poquito en eso, dije, creo que esas categorías me sirven para ver un poco sobre el freestyle ahorita. Y hay un sticker que me encanta que no pude recuperar, pero es barras, barras, pensalas. Y en el freestyle, últimamente que he estado como que viendo, se repite mucho, ¿no? La cuestión de barras. Incluso Zetangana dice, tengo unas barras que nadie me las puede quebrar. Entonces, sí era como de, la barra es muy importante en el freestyle y la barra es algo de lo que hoy vamos a recuperar, pero primero quiero traerles un poquito de historia. Bueno, un poquito de hip hop más que todo, porque pues ahorita van a ver, si han visto a Franco Escamilla, reconocerán esta frase que es, sígueme el viaje. Y es básicamente un, tú sigue y ahorita entenderás por qué. El hip hop nace, no hay una fecha exacta, no hay un día exacto como tal, pero nace por ahí de los 70 en New York City y es un movimiento de subcultura afroamericano y latinoamericano. También es un discurso de resiliencia al discurso blanco clase mediero. Entonces, estamos ante que el hip hop nace en barrios marginados, donde había pobreza, había discriminación. Estamos ante un contexto muy, muy diferente al New York City de una película, que es algo que me interesa como colocar sobre la mesa el origen del hip hop. Y en su origen estaba el breakdance, los 4 pilares, breakdance, graffiti, DJ, que es el que rompía los discos, no de manera física, sino las pistas para que pudiera alguien improvisar. Y el maestro de ceremonias, que hoy le decimos rapero. El hip hop nace en una pelea callejera, por así decirlo, en donde estos dos personajes preciosos de las pantallas, Kool Moe y Beastarsky, se estaban peleando y cuando uno le dice al otro, oye, que tú, el otro en vez de hacer un discurso directo pues de groserías, lo que hace es atacar su imagen de una manera sofisticada, es decir, atacarla diciéndole, tus rimas no están chidas, básicamente. Ahí es donde surge el hip hop. La rima es algo súper mega importante en este contexto. Después, los movimientos migratorios, bueno, porque le estoy diciendo que nace en New York City, de repente ahorita estamos en México hablando de esta cuestión. Bueno, pues los movimientos migratorios fueron algo súper importante para que pudiera llegar el hip hop a México. En la tesis de Edgar Almazán, me parece,
publicado, lo pueden consultar en el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él habla un poquito sobre cómo es que llega más que nada a Toluca, y en una cuestión más nacional, comenta que la forma en la que llega a territorio es porque los migrantes, cuando venían de vacaciones con sus familiares, les traían discos. Entonces, de esta manera tenemos que les traían discos de otro lugar y les traían justamente en otro idioma. Cuando llega aquí, Cártel de Santa es de los primeros en dar un disco, o sea, dar una producción en donde había pistas que eran para eso, para que alguien más pudiera nada más rapear, porque no se encontraba de manera tan fácil. Estamos hablando por ahí del un poquito previo a los 2000, entonces no era tan sencillo acceder ni siquiera a internet. Y pues bueno, dentro de los primeros tenemos a Cartel de Santa y a Control Machete. Si recordamos un poquito de Carlos de Santa, de sus primeras producciones, incluso también de las últimas, es el insulto, como veremos después, es súper directo, en el sentido de que no hace falta mucho contexto para entender que se está atacando la imagen del interlocutor. Luego, como les estaba comentando, la imagen y el rap. Me gustaría citar a Sabina Deditius, 2012, abro cita: el lenguaje apropiado para estos eventos rituales tiene que ser insultante, irrespetuoso, grosero y también producir efectos cómicos entre el público participante. Como les comentaba al inicio, no es como tal llegar con groserías nada más, sino es buscar atacar la imagen del otro a través de tus rimas. Así que no nada más tiene que ser insultante per se, sino que también tiene que tener un poco de jiribilla, ¿saben? De audacia. Colin 2017 considera que el insulto es, abro cita, todo lo que tenga un efecto cognitivo o contextual que pueda parafrasear como descalificante o evaluado como acción agresiva. Entonces, si estamos diciendo que lo más importante es la barra, pero la barra como rima, pero también estas barras son de atacar la imagen, estamos en un contexto donde va a ser descalificante, pero debe de haber un sentido ahí como cómico, como, ¿saben? No tan sencillo, que se vea que hay, por decirlo de alguna manera, inteligencia al momento de estructurarlo. Luego, un poquito sobre la teoría de la relevancia para poder ir a la cuestión de por qué un insulto indirecto se entiende. Marisela Colín, que es de hecho una investigadora, la más grande investigadora del insulto en México, porque toda su vida se ha dedicado a ello. Desde otra perspectiva, obviamente, ella no se mete en freestyle, pero toda su vida se ha dedicado a estudiarlo. Ella retoma la teoría de la relevancia, la relevancia para poder explicar ciertas expresiones del insulto, y en ese sentido habla de nuestro sistema cognitivo está diseñado genéticamente para seleccionar la información más importante, la que destaca por su máximo nivel de informatividad en una situación determinada, de entre el aluvión de signos informativos que llegan a nuestros módulos de información. Cierro cita. La teoría de la relevancia, abro cita, trata la interpretación de los enunciados como un proceso cognitivo. Cierro cita. Para entender la teoría de la relevancia me encantaba una analogía que hacía ella, y era, si yo te pregunto, ¿qué tal es esta persona para trabajar? Y tú me dices, ¿es muy sonriente? Voy a dar por hecho que de entre toda la información que tienes, nada más tiene esa para darme. En consecuencia, pues no es muy buena. Así, la información que damos y la que no damos nos ayuda para entender todo el contexto de lo que queremos expresar. Entonces, les dije la que damos y la que no damos. En la pantalla pueden ver la explicatura y la implicatura. La explicatura podemos deducir muy fácilmente que es lo que está dicho ahí. Y la implicatura, lo que no está dicho, pero entendemos. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, por el contexto y porque justamente la teoría de la relevancia nos habla de que damos por hecho, porque estamos en el mismo contexto, que la otra persona lo va a saber. Una vez alguien me comentaba que en España el control de la TV es mando. Y yo, ¿qué? Y justamente un día me dijo, cuando regresé de España, a mi abuela le dije, pásame el mando. Y su abuela, igual que yo, nos quedamos como del ¿qué? Entonces, en el contexto, y en el contexto en el que estamos ahorita nosotros, y en el contexto de la teoría de la relevancia, damos por hecho muchas cosas
y entran en la implicatura. Nada más estamos diciendo lo que creemos que es más pertinente, ¿saben? Seleccionamos como en plan, no voy a llenar mi discurso y hacerlo enorme, creo que nada más esto necesito decir y nada más esto voy a decir. Una vez dado eso, vamos con la parte más bonita de Colín, Marisela Colín, su trabajo de 2007, hace la tipología del insulto y está primero en dos, el directo y el indirecto. Vámonos por partes, diría Jack el Destripador. Primero, en el directo está el léxico. Vamos primero con el léxico marcado, aunque pues está a la mitad. El léxico marcado es el que normalmente entendemos por insulto, que es, ¿saben? Las groserías. No sé si me vayan a censurar ahorita por decir una grosería, pero no soy yo, está en la diapositiva y dice cabrón, entonces entendemos luego que esa es una grosería, no necesitamos como mucho contexto para entenderlo, ¿no? Luego está el léxico no marcado. Per se no es grosería, ¿saben? Pero pues está muy obvio. Si alguien llega en la calle, vaya, corrupto no es una grosería. Pero si yo voy ahorita y le digo a la persona de la tienda corrupta o terrorista, no me lo va a tomar a bien, porque estoy atacando su imagen. El insulto, eso me parece que no lo puse. Ah, no, sí lo puse con Marisela Colín Rodea. El insulto pretende atacar la imagen del otro. Así que con estos dos, de una manera directa, vemos que está la cuestión de que sin mucho contexto podemos entender que están atacando nuestra imagen. Luego viene el indirecto. Usa recursos lingüísticos como la ironía, la metáfora, la metonimia, el sarcasmo, etc. Y parece que sí se necesita una de contexto para poder entender lo que nos está diciendo, porque justamente el léxico no está marcado, no es... vaya, puede que en una discusión donde hay muchos y de repente hay ahí como una grosería y un insulto directo no marcado, pero el foco no va a estar en ello. Y para entender el grueso de todo, vamos a necesitar estar en el mismo contexto y conocer lo mismo que esa persona conoce. Ese médico es un buen carpintero. Ah, caray, ¿eso cómo es insulto? Ah, bueno, es que ese médico es buen carpintero cuando debería de ser buen médico. En el pueblo de mi madre hay una que dicen, ah, el matasanos. Y yo me quedaba, ¿el matasanos? ¿Por qué matasanos? Es que están diciendo que ese médico es tan, pero tan bueno que es capaz de afectar a una persona que está sana. Bueno, una vez que ya hemos hecho lo del, explicado la tipología, me voy con algo que estuvo de súper mega moda hace no mucho, lo dicen los memes, la mal llamada tiradera de Bizarrap Residente contra J Balvin. Son 8 minutos 39 segundos y en esos 8 minutos 39 segundos de manera insulto directo encontramos pendejo, mentiroso, es que este pendejo es racista y no lo sabe, pero ¿qué espera de este fracasado? Son artistas de quinta y brincan como un pendejo vestido de colores. No lo dije yo, lo dijo Bizarrap y Residente en la sesión número 49. 8 minutos de una tiradera que causó un gran furor y yo decía, pero ¿cómo lo logras si nada más utilizas tan poquitos insultos? Bueno, es que justamente está la jiribilla, está el insulto indirecto, está el no nada más es tirar por tirar, no nada más es, ¿saben? No es tan simple, sino que hay toda una estructura para que en el contexto, conociéndolo, digas, ah, espera, sí estás afectando la imagen un bastante. ¿Recuerdan lo del hip hop que nace en barrios marginados de New York City en los 70s, afroamericanos, latinoamericanos? ¿Saben? No eran como la clase media blanca que tenía derechos. No es en esa clase media blanca que nace en las personas marginadas, nace en la subcultura. Entonces, el contexto más bien que yo
quiero, porque no les voy a dar una interpretación de toda la tiradera de Bizarrap, sino quiero que veamos cómo es que de repente el freestyle avanza a un punto diferente. Y en ese sentido vamos con el insulto indirecto y barras pensalas. Con Residente, si es que lo vieron, está el pueblo luchando, lo están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales ni en tus billboards de cremita de pastel, otro ejemplo que también dice Residente, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Si tenemos de contexto que el hip hop nace en toda una cultura marginada y de repente tenemos a una estrella del reggaetón con Dolce Gabbana y Cartier, que no está luchando con su pueblo, que está súper alejado de esta marginalidad, pues sí dices, espérame, es que podrás no haberle dicho pendejo ahí, podrás no haberlo hecho de manera directa, pero estás estructurando barras con base en un contexto de lo que es el propio movimiento. El movimiento tiene una base específica y de repente que haya ese contraste, una estrella de ese movimiento que vendría siendo underground, pues, ¿saben? Ahí es donde está el insulto. El insulto, entonces, en el insulto indirecto, está conociendo el contexto. En este sentido de cuando en el rap empezamos a necesitar bastante contexto para poderlo entender, está... Se los iba a presentar, pero estuve viendo que no, los derechos de autor están bien feos. Entonces, un poquito de contexto. Está Línea 16. En Línea 16 se presentó Asesino y Blue One. O sea, ellos dos en batalla. Asesino no tiene mucho que por inicios de año, me parece, se coronó como el primer bicampeón en el freestyle. Bueno, en las batallas de gallos organizada por la Red Bull. Y Blue One, pues, no es bicampeón, vaya. Y va más para las batallas escritas. Asesino es más de la improvisación, como para ponerles ahí un poquito de contexto. Y entonces, en esta batalla, tenemos a Asesino improvisándole rimas en donde metía pedazos de canción. O sea, sus rimas eran pedacitos de canciones en el que, por ejemplo, decía Blue One, azul, y entonces dice que no, pero sé que mi flow, ¿saben? Como refiriéndose a esta canción de J Balvin de Colores de Azul. Entonces iba insertando cancioncita y el ataque, cancioncita y el ataque. Pero nada más de J Balvin, también recuperaba a Luis Miguel, también la chica del bikini azul. Entonces hay incluso un video en el que para ayudarle a la persona a entenderlo, va poniendo los videos de los que estaba recuperando Asesino para, ¿saben? Que hubiera esta conexión, porque justamente es insulto indirecto, ya no es como al inicio, que era justamente lo que les quería comentar, ya no es tanto como al inicio de que había directo, y de repente ya no había esta búsqueda de la audacia de cómo buscar atacar la imagen de la otra persona con una rima, con una barra, sino que era per se primero el insulto y después la rima. Y ahorita justamente con lo de Residente y con lo de Asesino es un cambio en el que lo más importante se mueve al frente. Más bien, lo que se mueve al frente, lo que se hace más importante es la barra y el qué tanta audacia tuviste para configurarla y hacer el ataque, pero no de una manera tan directa. Y este es otro gran momento que recuperé. Esta sí es una batalla entre Garza y Asesino de improvisación. Y en ella, pues, se están pues atacando, ¿no? Garza hace el comentario previo a esto, Asesino, de que era su fan, etc, etc. Y al final le dice, yo sé que este es
no lo veas como el momento más grande de tu historia, sino velo como el meet and greet más caro de la historia por todo lo que tiene que invertir para llegar a ese nivel. En ese sentido, wow, ¿saben? Es como, no lo está atacando de manera directa, nada más le está diciendo, no eres bueno en esto, no estás aquí por tu carrera, sino me estás aquí para conocerme y lo que te vas a llevar más grande de este momento es convivir conmigo, porque no vas a ganar. Con esto quiero dar paso a la conclusión que estaba acá y es el insulto indirecto en el rap es lo que pasa a ser, que era lo que quería yo comentar, abordar, pasa a ser lo más importante, detener insultos, groserías tan descaradas en Cártel de Santa al inicio, pasamos a insultos donde necesitamos videos de YouTube enteros que nos ayuden a entenderlos, porque justamente se pone el freestyle pasa a poner primero que el rapero nos demuestre cuánta astucia tiene para atacar al otro sin groserías. Y pues bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, Alma, por compartir este pues trabajo que pues sí resulta muy interesante, considerando pues que no muchos estamos como de estos temas. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas que las vamos a leer al final de las participaciones. Entonces los invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios, para que al final pues abramos un poco de diálogo. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa 3 a cargo de Daniela Martínez Reyes, con su ponencia Expresiones culturales mexicanas, la lírica del narcocorrido hacia la recuperación. Me parece que mi compañera tuvo un pequeño problema, pero la ponencia que sigue es la de Daniela Martínez Reyes, estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas. Con expresiones culturales mexicanas, la lírica del narcocorrido hacia la recuperación del elemento literario. Ok, gracias. Pues no tengo como tal un apoyo visual, pero espero que pueda expresar bien con mis palabras. El narcocorrido es una variante del corrido a la que no todos como que voltean a ver, siempre lo ven para corridos tumbados, como un estilo de vida ya, ¿no? El típico del bucanas, el sombrero, las botas, pero en realidad no estamos recuperando la parte literaria, que no nada más es una canción, sino que viene de una tradición mucho más antigua, que es el corrido tradicional. El corrido tiene sus orígenes en las formas poéticas orales, aunque se concreta como un fenómeno musical a principios del siglo XIX con el inicio de la Revolución Mexicana. Vicente Mendoza lo define como, abro cita, un género épico lírico narrativo en cuartetos de rima variable, forma literaria sobre la que se apoya una frase musical compuesta que relata aquellos sucesos que hieren poderosamente la sensibilidad de las multitudes. Cierro cita. Es una manera de transmitir sucesos que toman lugar dentro de una región y una época. Vicente Mendoza, además de definirlo claramente con un género literario, también lo define como algo popular y mexicano. La función principal del corrido es transmitir hazañas de los valientes, dar detalles de algún hecho histórico, crímenes truculentos, reflejar una postura política o hablar sobre los adelantos de la ciencia, que en ese entonces era el ferrocarril, la luz eléctrica, entre otras cosas. De ahí parte que su esencia sea narrativa, porque se relatan las historias de importantes sucesos nacionales. Es por eso que Vicente Mendoza lo clasifica con el género épico. No son relatos de héroes enfrentando una divinidad, pero sí son figuras representativas que ayudan a configurar la identidad de un pueblo. El elemento popular del corrido permite que estas composiciones pasen de boca en boca con un lenguaje propio de cada región, teniendo como objetivo principal la reconstrucción de los hechos a través de la memoria.
El corrido del siglo XVII al siglo XIX era el gran medio de comunicación de la época. Ahí no teníamos televisión, no teníamos incluso al alcance de todos un radio o un megáfono para andarnos pasando las noticias. Entonces era más fácil generar estas composiciones del corrido para que en cierta región todos se enteraran de lo que estaba sucediendo. El corrido, como cualquier otra tradición oral, se actualiza. Paulatinamente, el corrido tradicional cambia el contenido de sus composiciones y ya no son los mismos hechos ni tienen los mismos personajes. Es en 1931 cuando se da inicio a lo que años más adelante se conocerá como narcocorrido. El corrido titulado como El Pablote, escrito por José Rosales, es el primero dirigido a un líder narcotraficante conocido como Juan Ramírez Pimienta, alias el Rey de la Morfina. En el momento de su lanzamiento aún no se hacía una distinción si pertenecía o no al subgénero del narcocorrido. Incluso se seguía la misma línea temática de retratar a este líder narcotraficante como si estuviera haciendo una hazaña. Se enaltecía aún. Entonces la voz popular se empieza a enfocar en temas de mayor actualidad y aunque no por eso podemos hablar de que sean menos violentos. Ya en el corrido tradicional ya teníamos algunos como el de Rosita Elvírez, el corrido de la Decena Trágica o el corrido de Laurita Garza, donde ya había bastante violencia, había balas, había muerte, y muchos de ellos no tenemos una fecha exacta de su lanzamiento ni de su composición, pero ya eran un precedente en el relato popular violento. A partir de El Pablote, aunque un poco difusa, se puede observar una evolución del corrido vinculado al estilo de vida narco, capos, narcoempresarios, tráfico de sustancias ilegales, asesinatos. Ya con más libertad se refleja una dura crítica política, específicamente más a políticos relacionados con el narco, y pues ya se relata un estilo de vida donde se enaltecen las drogas, el alcohol, los lujos, también todo este rollo de las mujeres, las buchonas, ya se empieza a hacer más presente. La voz en sí misma es creadora, incluso en discursos universales como la Biblia, funge con un poder creador, con la sola mención de el elemento se crea. Dice Paul Sumter en Introducción a la Poesía Oral, abro cita, cada sílaba es soplo con el ritmo del latido de la sangre y la energía de ese soplo con el optimismo de la materia convierte la pregunta en información, la memoria en profecía y disimula las marcas de lo que ha perdido y que afecta irremediablemente al lenguaje y al tiempo. Cierro cita. En su forma oral se pueden reunir más emociones, ritmo, memoria. No es lo mismo la escritura, que está limitada a elementos gráficos, a la oralidad, donde ya podemos involucrar tonos, emociones. Incluso si lo hacemos de manera, como ahorita en cámara, puedo involucrar mis gestos, puedo mover las manos y eso le va a dar más énfasis a mi discurso. Tal como lo dice Sumter, la memoria disimula los estragos del tiempo y del lenguaje. Podemos regresarnos a los relatos que nos daban en los corridos y puede parecer como si hubieran sido no ayer, pero al menos se mantienen vigentes en la voz del pueblo. Resulta poco acertado proponer una fecha exacta donde el corrido evoluciona a narcocorrido. Después del Pablote hay un gran espacio en la época de 1932 a 1973, donde no hay al menos un registro oficial o exacto del corrido dedicado al narcotráfico. Es hasta 1974 que los Tigres del Norte vuelven con este esquema del narcocorrido, con la canción Contrabando y Traición, que la conocemos mejor como Camelia la Tejana. El corrido del Pablote está muy integrado a la estructura del corrido tradicional. Pese a ser el relato de la muerte de un líder narcotraficante, aún se resalta que son hazañas. Aquí les cito un fragmento del corrido. Señores, voy a cantarles con una expresión muy fina las hazañas del Pablote, que era el rey de la morfina. Claramente no pretendían hacer una distinción entre si el personaje central era un narcotraficante o no. La intención era la misma al resto de los corridos, era evocar el recuerdo. Como en el resto de los corridos tradicionales, el relato está ubicado espacial y temporalmente. El corrido dice lo siguiente: 9 de octubre en la noche, yo les voy a recordar que se encontraba el Pablote tomando en el Popular. El elemento del recuerdo ya está de manera explícita en esta expresión de yo les voy a recordar, y darnos una fecha y darnos el Popular, que es donde va a suceder esta caída, nos ubica espacial y temporalmente, lo que creo que en la música actual ya no es muy común, y en el corrido sí, porque precisamente es esto, evocar el recuerdo, y para evocar un recuerdo tienes que ubicar a tu interlocutor de dónde estás sacando este recuerdo, no lo estás sacando de tu imaginación, es porque en realidad pasó. Cito otro fragmento: se hizo el segundo disparo, el corazón le partió, se acabaron las hazañas, el Pablote ahí murió. En esta primera expresión del corrido, vinculado al narcotraficante, uno se permite narrar más allá de
el hecho violento, la muerte del protagonista, que eso pues ya lo veíamos en corridos tradicionales. Aquí la intención es narrar nada más la muerte, pero no se están metiendo con que era un narcotraficante, con que cometió actos ilícitos, solamente su caída, que lo mataron. Eso es en lo que se centra este primer corrido, que ya podemos vincularlo al tema del narco. Es una característica muy propia de la poesía oral estar compuesta en versos de arte menor, específicamente en octosílabos, de ahí que el narcocorrido retoma esta misma forma métrica. Las composiciones con esta estructura eran más fáciles de recordar y de coincidir en un ritmo que facilitara la transmisión de los acontecimientos. El narcocorrido, al ser un subgénero, pues mantiene la misma forma y se observa de manera más precisa en este corrido que les comentaba, Contrabando y Traición de los Tigres del Norte, que nos ubica en territorio mexicano con dos personajes, Emilio Varela y Camelia la Tejana. La métrica en este narcocorrido está en versos de arte menor, octosílabos por excelencia para la oralidad, y las estrofas no rebasan los 4 versos. Esto permite entonces las pausas musicales que dan entrada al suspenso o pausas del mismo relato. La rima en el narcocorrido de Contrabando y Traición es asonante, cae siempre en vocales finales del verso y muy constantemente en las vocales fuertes, que es la A, la E, la O, acompañadas a veces también de consonantes fuertes, por ejemplo la N y la R. Les cito un fragmento, a ver si se puede notar un poquito el énfasis en las vocales. Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. En ese narcocorrido ya no se alude a la mera violencia de la época, sino que ahora ya nos relatan directamente la entrega de esa hierba mala que deducimos que es marihuana, y ya la están mandando fuera del país, y la novedad es que ahora ya aparece la figura femenina. Ya es cómplice y asesina por amor. Lo dice en otra parte del corrido: una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Y pues ya sabemos lo que pasa después de que Emilio quiere dejar a Camelia, ¿no? Lo mata, le da 7 disparos y pues ahí queda. Estas estrofas recuerdan un poco al corrido escrito en 1985 por Lalo Mora, titulado El corrido de Laurita Garza, basado en un hecho real. Relata la historia de una mujer de nombre Laura Garza y su novio Emilio Guerra. Ella asesina a su novio para luego darse un tiro para acabar con su vida, porque él se había comprometido con otra mujer llamada Estela, y ya no podía continuar como novio de Laura, entonces simplemente lo mata. En ambos corridos está la mujer que se convierte en asesina para no ser abandonada, pero la diferencia es que en Camelia la Tejana ya hay un elemento de narcotráfico. No es nada más me quiere dejar, sino ya le hice el favor de meterme en un lío legal, viniendo a entregar droga, viniendo a entregar esa hierba mala, y ahorita sí ya me quiere dejar. Y en el caso de Laurita Garza es como pues le fue infiel con otra mujer. Ese es el gran contraste que ya hay. La aliteración en el narcocorrido también le da un elemento en favor de presentar el relato con más fuerza, incluso pensarlo como algo más violento. Mientras las vocales pueden agregar un poco de suspenso, la aliteración en consonantes tiene la función de agregar fuerza al verso. Un ejemplo es la canción de Valentín Elizalde, titulada La clave privada, del año 2002, donde el autor no toma de base la rima de los versos, sino la aliteración en la letra R, lo que causa un sonido más fuerte en su pronunciación. Cito un pedazo, un fragmento del corrido. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar, ruéguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Entonces esta pronunciación de la letra R nos hace ver el corrido como más fuerte, sin meternos mucho con la música. Con el simple hecho de que yo lo diga ya se escucha fuerte lo que está sucediendo. Valentín Elizalde es uno de los intérpretes más que cantaban más directo al estilo de vida narco, y pues también lo amenazaron y lo mataron, lo que casi siempre pasa con alguien que abusa de esta libertad de expresión. Incluso a 3 años de su muerte, todavía la familia sigue denunciando que recibe amenazas. También pasó esto con Chalino Sánchez, que lo conocían como el rey de los corridos. Lo mismo, terminó trágicamente el compositor, el intérprete. Bueno, la literatura ha permitido desde un largo tiempo la denuncia social, críticas que se escudan en personajes ficticios para así revelar las miserias escondidas en el discurso monológico del poder. Es entonces que el narcocorrido recupera la analogía para esquivar las denuncias más frecuentes a su lírica, que es la participación de personajes reales poderosos en medio de un ambiente violento e ilícito. Por ejemplo, en junio de 2001, el Pleno del Congreso de Coahuila puso en debate el incumplimiento constitucional de la difusión de los narcocorridos. Argumentaban que esa difusión
era generar una influencia violenta en niños y adolescentes, entonces querían prohibirlos y por eso hay a veces como un espacio muy largo entre la recuperación de estas canciones. Pero los Tigres del Norte siguieron el esquema analógico de George Orwell como en Rebelión en la Granja, y en el Destino Norteño lanzan en 2009 el narcocorrido titulado La Granja, en donde ponen en evidencia el mal manejo del gobierno de Fox en el narcotráfico. Cito, por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato, y yo creo que se soltó para armar un gran relajo. Los puerquitos le ayudaron, se alimentan de la granja, diario quieren más maíz y se pierden las ganancias, y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza. Haciendo uso del lenguaje literario, podemos concluir por medio de la analogía, identificar 4 personajes. Primero, el granjero, que sería la equivalencia al pueblo, que es el que está trabajando. El zorro, del inglés Fox, que remite obviamente al apellido del expresidente mexicano. Los puerquitos, una expresión popular, decirle puerco al policía corrupto. Y la perra, simbolizando el narcotráfico. Este no es el único comentario que está aliado al expresidente mexicano. Más de una vez los mismos narcotraficantes lo involucraban en sus declaraciones, ya que los agarraban, y pues los Tigres del Norte seguían ahí picándole para sacar más. Y entonces salen en el 2001 La Crónica de un Cambio, que tiene los siguientes versos que se vale de la sinécdoque, la parte por el todo para referirse a Fox y al partido que representa. Cito, hoy se dio el cambio, brindemos con Coca-Cola porque los buenos de ahora son de azul y blanco. Los colores azul y blanco son una referencia para el partido del PAN, que era el que pertenecía a Fox, y al referirse a Coca-Cola habla de Fox, quien era el antiguo representante de esta empresa en México. Entonces no es necesario que lo digan, nosotros ya lo deducimos por los colores, lo mismo que los insultos, no es necesario que lo digan directamente, ya con un contexto ya podemos entenderlos. Componen corridos donde retratan una realidad de un país, no hay manera de que alguien me diga que Fox en La Zorra de la Granja no es el mismo que el presidente, y digo, son maneras en que ya el pueblo ya los puede identificar y no puedes negárselo porque es obvio y es totalmente puesto en el narcocorrido para denunciar estas actividades ilícitas que tenía Fox detrás. Tanto fue este golpe del narcocorrido que hubo un tiempo en el que los Tigres del Norte sacaron un álbum completo que se llama Corridos Prohibidos, pero fue de manera clandestina. Y ahí tenían canciones como El Gato Félix, que era dedicado a un periodista de nombre Héctor Félix Miranda, asesinado por un capo. El Zorro de Ojinaga, dedicado al líder narcotraficante Pablo Acosta Villarreal, apodado con el mismo título de la canción. Entonces ya ahorita los podemos encontrar en YouTube, pero en su momento era como escandaloso que sacaran este tipo de canciones. Un año antes del lanzamiento de este álbum sale la canción El Jefe de Jefes, donde aluden a un líder narcotraficante que está respaldado por el poder. El corrido inicia con un diálogo sin melodía donde dicen, a mí me gustan los corridos porque son hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Esto nos lleva a pensar que el narcocorrido entonces es una verdad, pero una verdad diferente a la absoluta que nos están presentando pues los que están en el poder, lo que nos presenta el gobierno. Entonces, pues esto no sigue siendo de carácter subjetivo porque es obviamente la voz popular, la voz del pueblo, no tienen una mirada tan directa, pero sí muchas veces acepta más esta verdad del corrido, del narcocorrido ahora, que lo que nos quieren presentar. Es una manera de expresar y de llamar al pueblo a que se retire de esa verdad absoluta y vea una nueva verdad opuesta a la que nos tienen siempre. Ya en el final del corrido cierra con los versos, muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor, han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol. Entonces, pues aquí tenemos una interpretación poética de que el árbol es la metáfora de la protección, el sol es de lo que se quieren proteger esos grandes. Yo con grandes, yo lo lío mucho con los políticos, con los que se supone que están hasta acá, pero se llegan a meter en algún lío con algún narco menor o con lavado de dinero, entonces pues a quién le piden ayuda, no pueden pedirle ayuda a los mismos policías, al mismo gobierno si están igual de sucios, entonces se meten con narcotraficantes que los puedan proteger. En conclusión, el corrido va más allá del relato popular, sino que es la evidencia de la construcción de la identidad de un pueblo, de la memoria colectiva. El narcocorrido surge como un subgénero nada más por el cambio de la temática,
pero de todos modos sigue siendo un reflejo de la sociedad de la que estamos viviendo. Y es precisamente de donde viene el narcocorrido y este estilo norteño del norte, que es donde se empiezan a presentar todas estas actividades ilícitas del narco. Y creo que recuperar este lenguaje popular junto a las figuras literarias ayudan a que se puedan manifestar y se puedan mantener vigentes en la construcción de esta identidad, y que esto siga evolucionando para no callar esta voz popular que muchas veces nos da recuerdo de lo que el poder pues nos va a estar ocultando. Eso sería todo. Ok, muchísimas, muchísimas gracias. Pues Daniela, muy interesante tu análisis, tu propuesta, precisamente porque, eh, de, pues dado nuestro contexto mexicano, tenemos un acercamiento pues muy cercano a los corridos y sobre todo a los narcocorridos que pues todo este clima de inseguridad, ¿no? Pero pues ya tenemos algunas preguntas para, bueno, respecto a tu tema y los vamos a responder al final. Pero pues te agradecemos mucho tu participación, fue muy interesante. Y bueno, finalmente para finalizar esta mesa, damos paso a la tercera participación, que es la ponencia titulada Del pop al hip hop con escala en Jorge Negrete, la musicalización de la ficción en Rhyme and Reason de Criseida Santos Guevara por parte de Eder Tapia Vidal, quien es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente estudia la maestría en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus áreas de interés son la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, la narratología y la intermedialidad entre la música y la literatura. En este momento estudia la significación del rock y la música popular en la obra literaria del veracruzano Parménides García Saldaña. Muchas gracias por tu participación, Eder. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea, y gracias a las y los organizadores de este evento y, por supuesto, a la UAM. Bueno, el título ya se ha mencionado, entonces paso a esto. Inicio. La escritora nacida en Nuevo León, Criseida Santos Guevara, en 1978, manifiesta en su obra narrativa una simbiosis cultural característica de nuestra actualidad, ya sea por el sincretismo entre México y Estados Unidos, la alteridad entre las disidencias sexuales, el intercambio entre las nuevas y las viejas generaciones, el tránsito entre alta y baja cultura, o por la fusión transcultural entre la música y el discurso literario. En ese tenor, la composición diegética implementada por la autora en la novela Rhyme and Reason de 2008, de la cual vemos la portada en pantalla, devela referencias explícitas a piezas musicales originarias de las tradiciones musicales anglosajona y latinoamericana simultáneamente. Debido a que el discurso sonoro introducido en el texto literario proviene de intérpretes, temas, contextos y, sobre todo, géneros musicales diversos, la autora encausa y resignifica los intereses auditivos hacia un mismo objetivo: construir la identidad de sus personajes, aquella que es propia de un estrato social que ha interiorizado la cultura popular. De esta forma, se reinterpreta en la novela un abanico de manifestaciones del hip hop, el pop, de la electrónica, el rock, el bolero, entre otros géneros, reficcionalizado a partir de técnicas escriturales propias de la disciplina literaria. Y como muestra de la recepción y de las técnicas de Criseida Santos, tengo aquí una cita de Cristina Mondragón sobre esta novela, que es uno de los dos textos críticos que existen en la actualidad sobre esto, y para dar un panorama en general de la novela, ¿no? Cito. En esta novela, claro, relata un episodio en la vida de su protagonista y narradora, Claudia de Samos, matizado por la constante referencia a la cultura de masas de las últimas décadas del siglo XX. Esta novela puede parecer a primera vista un catálogo de canciones, referencias fílmicas y televisivas intercaladas en un anecdotario ochentero. Hasta aquí, Mondragón. Esto para entrar en contexto con esto que menciona como un aparente catálogo de referencias, que tiene un significado mucho más profundo que simplemente enlistar canciones, es decir, un medio musical en el medio literario. Para tener una noción de lo que se refiere Mondragón y de lo que uno puede encontrar al leer la novela, aquí hay una breve lista de
algunos de los referentes musicales que podemos encontrar, que vemos, como ya se ha mencionado, son de diferentes géneros, de diferentes épocas y responden a diferentes temas, como pueden ser Pablo Milanés, Chabela Vargas, Amparo Ochoa, o algo más contemporáneo como RBD, Los Tigres del Norte, y de quien ya se ha hablado, Cártel de Santa, Morrissey, en caso de artistas anglosajones, o raperos como Eminem. Entonces vemos que esta mezcla es peculiar tanto por el tiempo como por las cuestiones que se están hablando, ¿no? Uno pensaría que cómo es que estas diferentes expresiones pueden dirigirse hacia un mismo significado, ¿no? Pero cuando lo pensamos, digamos, fuera del campo literario, nos damos cuenta que prácticamente gran parte de la población tiene este tipo de referentes musicales, ¿no? Sincréticos o que vienen de diferentes lugares. Esta lista de la música que llega a la literatura nos permite o me permite plantear dos apuntes teóricos antes de pasar a la explicación. El primero es la relación entre la alta y la baja cultura que se lleva a cabo en la novela. Para esto cito a Ana María Mar Sánchez, quien dice que en América Latina la presencia y el desarrollo de las formas populares ha sido una constante de su historia literaria. Casi podría afirmarse que ésta se define por su vínculo permanente con discursos no literarios, en especial con los géneros populares, pensados casi siempre como subliteratura. Ellos han incidido en las formas cultas, produciendo modificaciones y cambios en el canon. Hasta aquí la cita. Esto, como vemos, nos da esta noción de la interferencia de lo alto o lo bajo a partir de la noción que tenga cada uno de los autores, como una forma regular en la literatura latinoamericana, es decir, no hay una división permanente, sino en el caso latinoamericano, en contrario a cierta parte del canon europeo, pareciera la norma, que siempre están mezcladas las dos líneas. Esto lleva a la autora a hablar sobre unas estéticas postmodernas, cuyas características o las define como un nuevo modo de enfrentar la idea de repetición, incorporando un cierto trabajo de intertextualidad con las fórmulas y con los géneros. Hasta aquí Amar Sánchez. Y el segundo apunte teórico es la atención a lo sonoro, que pareciera también que en los siglos XX y XXI ciertas expresiones literarias están apelando más a algunas cuestiones sonoras que no tienen acercamientos o no tienen metodologías, en la literatura al menos, adecuadas o tan desarrolladas como sí lo existe, en cambio, con lo visual. De esto se refiere a Alan Burdick, un músico y teórico anglosajón, quien dice que la era dorada del oído nunca terminó. Por el contrario, ha sido opacada por la hegemonía visual. A esto me refiero que si nosotros intentamos hacer algunos análisis de elementos no estrictamente literarios en las novelas o en la narrativa en general, es más fácil acercarnos a elementos visuales que a elementos sonoros. Entonces, un poco este análisis va en ese sentido, ya que el sonido, la escucha y el oído, en tanto sentido, son centrales en la vida cultural moderna y en los modos de producir y consumir discursos. Por lo cual uno podría pensar que si existen estas relaciones entre lo sonoro y lo literario, ¿cuál sería una forma de acercarse, ¿no? Y sobre todo en novelas como esta de Criseida Santos, que son tan sincréticas o que tienen tantas temáticas. Antes de eso, agrego que la literatura hispanoamericana, en contraste con la europea, al mezclar discursos literarios, que podríamos entender como la alta cultura, con discursos musicales, ha acudido mayormente a fuentes populares, que son comúnmente conocidas como baja cultura, para complementar sus narrativas. Sin embargo, menciona a Amar Sánchez, y lo podemos ver en algunas expresiones, esta relación entre alta y baja cultura no presenta una jerarquía, es decir, no presenta a ciertas expresiones como mejores o peores, o algunas más elevadas o más desarrolladas, sino que están en el mismo nivel, son igual de importantes y son igual de sofisticadas, lo cual resulta bastante importante. Así, entendemos la intermedialidad a partir de la propuesta del teórico alemán Werner Wolf como, cito, la transgresión de los límites entre medios convencionalmente distintos, hasta aquí la cita de Wolf, para la creación de un objeto con significado particular. Esta propuesta, la de Wolf, nos permite analizar, cito otra vez, la participación de más de un medio en la significación y o en la estructura de una determinada entidad semiótica.
Hasta aquí la cita. Dicho de otra forma, la intermedialidad estudia los objetos artísticos que han sido creados a partir de la intervención de más de un sistema de signos. Es decir, en este caso sería el sistema musical que tiene su propia forma el medio musical que tiene su propia forma de significación, de recepción y de generar contenido, y el medio literario que tiene también sus propios lenguajes y códigos y medios. Es necesario entonces puntualizar que por medio nos referimos a, cito, un mecanismo de comunicación convencional y culturalmente específico, caracterizado no solo por un canal o canales técnicos o institucionales particulares, sino principalmente por el uso de uno o más sistemas semióticos para la transmisión pública de contenidos que incluyen, aunque no está restringido, a mensajes referenciales. Generalmente, los medios establecen una diferencia en función de qué tipo de contenidos pueden evocar, de qué manera son presentados y cómo son experimentados. Hasta aquí la cita de Wolf. Es decir, esto que explicaba antes, Wolf entiende que cada medio es un propio sistema en el cual se puede comunicar algo, que las personas lo reciben de una forma en particular y se puede a su vez comunicar a otros con medios específicos. En este caso, hablamos de la música y la literatura. Ahora bien, según la relación entre los medios que interactúan en un mismo objeto artístico, la intermedialidad se clasifica en extracomposicional e intracomposicional. Aquí en el esquema vemos del lado izquierdo la extracomposicional y derecho la intracomposicional. La primera, sostiene Wolf, discrepa de la otra porque estudia las relaciones entre medios que trascienden obras individuales o composiciones. Dentro de esta categorización, el teórico ubica la transposición intermedial, la cual se trata de casos en los que en obras de diferentes medios aparecen contenidos perceptiblemente similares o aspectos formales y a los cuales se les puede atribuir un origen claro en alguno de los dos. Cabe agregar también que para estudiar los objetos mediales a partir de su fuente, la transposición intermedial puede ocurrir ya sea en relación con la forma o al contenido. Para establecer, digamos, una analogía que aclare esto, la transposición intermedial se trata de lo que en literatura conocemos como intertextualidad, es decir, un medio A y un medio B, y esto genera una referencia o una relación. En este caso, no hablamos de dos medios literarios, sino de musical que va a la literatura o de lo literario que va a la música. Por ejemplo, una novela convertida en ópera, ¿no? Es decir, tenemos medio textual que pasa al medio musical. La inclusión del medio musical en Rhyme and Reason se trata mayormente de intermedialidad intracomposicional, es decir, del segundo esquema. De esta categoría nos interesa el apartado referencia intermedial, entendida como aquel medio que referencia a otro empleando únicamente los significados del objeto original, es decir, el texto literario con sus propios mecanismos de comunicación reitera únicamente los significados producidos por el medio musical. Esta clase de intermedialidad se divide a su vez en referencia implícita y explícita, es decir, no se trata simplemente de la adaptación o de la inclusión de la música en la literatura, en la novela, sino que hay un mecanismo específico de qué tipo de adaptación se refiere. El primer nivel de esta referencia implícita es la reproducción, la cual señala Wolf, se trata de valga la redundancia, la reproducción parcial de características o elementos asociados a un artefacto altermedial u otro medio que implica algún tipo de mímesis, entre ambos. Por ejemplo, la representación de la canción en el objeto literario a partir de la letra, es decir, del texto de la canción o de los títulos. Aquí veremos en la novela los ejemplos de reproducción, esto que me acabo de referir, en la novela. La autora ya incluye en el texto las cursivas que ayudan a identificar estas referencias. Cito a la novela. Por eso lo estoy diciendo, por eso te lo cuento a ti, por eso te digo desde mi ronco pecho, sin resguardo, la historia de mi vida, como dicen los Smiths. Call me morbid, call me pale, I spent 6 years on your trail, 6 full years on your trail. ¿Te la sabes? Es decir, aquí la reproducción se lleva a cabo a partir del texto de la canción de los Smiths, que el personaje lleva a su propio referente para generar una empatía
primero con el cantante y después con este interlocutor al que le pregunta si conoce la canción, porque a partir de eso puede identificarse con la letra. Otro ejemplo, que es el segundo que vemos en pantalla, dice: en mis años mozos de secundaria, de primaria, yo me identificaba con esta imagen, con el eterno personaje interpretado por Jorge Negrete, con el charro perfecto. Yo quería ser muy de derecha, muy honrada. Y aunque me cueste la vida, mi suerte ya está echada, y si la tengo perdida, al cabo que más me da, te la sabes. Si vemos, es la misma estrategia en la cual utiliza la canción, indica cuál es el referente, en este caso Jorge Negrete, un género completamente distinto, aquí la cita está en español, para de nueva cuenta expresar esta identificación que tiene con el personaje o con la imagen que interpreta del personaje a partir de la letra de la canción. Esto mismo lo vemos en unos capítulos más adelante, uno que se titula The Way I Am, que está haciendo referencia a una canción de Eminem, a quien vemos dentro de la narrativa, ¿no? Y cito: la crítica más frecuente hacia mi persona está relacionada, sin temor a fallarle, a mi afición por Eminem, a mi adicción a Jorge Negrete y a mi afección por Morrissey. Feminist Woman Love Eminem, Vocal Turntable, Chiga Chiga Chiga, Slim Shady, I'm Sick of Him. A quien le guste Eminem identificará que esta es una letra de su canción. Sigo. Amigos malintencionados me han dicho: no te gustará cuando tus hijos anden llenos de tatuajes, con los pants caídos y joyería escuchando hip hop. Y muchos otros me han dicho: si tanto te gusta el rap, ¿por qué no te pones a oír a Missy Elliott? Identidad. Todo se reduce a identidad. En fin de cita, me faltaron las comillas. Si vemos, es nuevamente la reproducción de la estrategia. Sin embargo, aquí estamos mezclando los tres referentes anteriormente mencionados, tanto Morrissey como Jorge Negrete como Eminem, y se agrega la referencia a Missy Elliott en la cuestión de identidad. Por eso resalto el siguiente párrafo, porque se genera esta noción de que cada género da una identidad, o que de acuerdo con lo que escucha una persona o la estética que va adquiriendo, tiene ciertos referentes hacia lo que le resulta más afín. Bueno, otra de las nociones de intermedialidad de la referencia es la imitación formal, que esta la podemos entender como analogías estructurales de la música dentro de un texto literario. Esta categoría resulta ser bastante subjetiva porque las analogías podríamos pensar que son utilizadas por los autores a partir de lo que ellos conciben como estructura de una canción, llevado a lo literario, ¿no? Es decir, la canción tiene tal estructura porque cuenta una historia de una forma. Yo quiero en un capítulo o en una novela adaptar esa estructura, ya sea de forma más organizada por cierto tipo de movimientos o estrofas que hay en la canción, imitando el número de párrafos en la novela, o con cuestiones más subjetivas como simplemente darle un marco de referencia. Entonces, esto depende de cada una de las obras, cómo se va a adaptar. Aquí lo que ven en pantalla son 2 de los capítulos, como aparecen en el índice de la novela, y llama la atención esta cuestión de la imitación formal por los títulos y la forma en la que está organizado el índice. Así tal cual lo transcribo, es como aparece en el libro. World on My Shoulders, as I run back to this 8-mile road. Es el título del capítulo, y abajo aparece Samus Record, que Samus Record es una referencia al blog de Criseida Santos. Matraca Generation también es una autorreferencia, y así como Akatore Show. Y viene como si fuera la imitación de las referencias en un disco, ¿no? Contains interpolations of 8-Mile Road by Eminem, Lose Yourself by Eminem, ¿no? Es decir, nos habla de cuáles son estas referencias que van a incluirse en lo literario. Lo mismo que abajo, I Cannot Grow All in Silent Lot, es la referencia a Eminem, y llama la atención que estos capítulos son el regreso de la personaje de Samus a su tierra natal, como sucede en la película 8 Mile de Eminem, ¿no? Y como se va narrando en las canciones en la banda sonora. Este regreso y la vida que no es tan agradable, un lugar que no es tan próspero y con la gente que ya resulta por ser no tan conocida. Y bueno, otro ejemplo de me apuro para no extenderme más, es tal cual como aparece más adelante otro capítulo en el índice, es como volcán que sordo anuncia que va a arder, featuring Jorge Negrete, es decir, como si estuviera haciendo este dueto, pero este dueto se refiere a la interacción que tiene con Jorge Negrete a partir de la cita. De nuevo, el Samus Record, Matraca Generations, acá Otoe Show,
contains interpolations, y aquí llama la atención la rima 88 de Becker, porque ya no está haciendo una referencia a música popular, sino a una referencia culta, es decir, a una rima literaria, bueno, que se entiende como culta por ser referencia literaria. Y con las otras relaciones que tienes, con la canción de Jorge Negrete, las de Pedro Infante, y tiene otra de Britney Spears y Jorge Negrete y Pedro Vargas. Es decir, estas relaciones se mantienen a lo largo de la novela de diferente forma y establecen esta relación entre lo que aparentemente sería alta y baja cultura, pero como mencioné, para la autora no hay una jerarquía, es decir, todo está al mismo nivel, porque estos terminan por ser sus referentes que va a llevar a lo literario. Y para cerrar y expresar un poco esto, refiero a las palabras del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez al hablar de los soes, porque encuentro una relación en este uso, digamos, coloquial o vulgar de ciertas expresiones o de ciertos referentes que han sido no tan bien vistos por la cultura literaria o por la academia, pero que a final de cuentas son la expresión cotidiana de los escritores o de las personas que escriben al respecto, ¿no? Cito: los soez es el acercamiento crítico, que se anima a demoler para desenmascarar y poder conocer. Los soez es la voluntad de encubrir lo sospechoso de divino para inmediatizar lo humano. Los soez, entendido como pasado común a un continente donde la gente profana ha sido inmensa mayoría, tiene el derecho a su poética. Hasta aquí la cita de Luis Rafael Sánchez y también mi presentación. Muchas gracias. Y aquí están las referencias. Muchas gracias, Eder, por compartir esta visión que ya veíamos en anteriores coloquios y ciertamente pues fue muy interesante revisar estas pues aportaciones que hace esta autora. Y bueno, vamos ahora sí a pasar a la sección de preguntas. Ponentes pues les mandan felicitaciones, pues les gustaron mucho sus ponencias. Y la primera pregunta es de Liz León. ¿Qué es lo más importante para determinar un ganador? Me parece que está dirigida hacia Alma Algándara. Pues hay muchos. Para empezar, en el freestyle, como improvisación, hay muchos tipos de modalidades. Hay, por ejemplo, un modo sencillo, modo difícil, en donde en un minuto te van poniendo... en el que en un minuto te van poniendo como palabras y entre más rimas hagas con las palabras que te van poniendo en ese minuto, pues acumula puntaje. Además de que te tienes que sumar al beat, o sea, la rima tiene un remate, entonces el remate tiene que quedar justamente en una parte del beat específico. Es como saber acoplar tu rima a la música. Entonces, son muchos factores los que se juzgan. Había una cita de Sabina, de hecho, que decía que se juzgaba también que tanto júbilo había del público hacia esa rima, y sí, pero se cuenta un poquito más la cuestión del juzgado en cuanto a la calificación propia de la rima y no tanto a quién la aplauden más. Esa sería mi respuesta a Liz León. Y después viene, que creo que es para Daniela Martínez, una pregunta que es: ¿cuál es la diferencia entre el narcocorrido y la música alterada? Ok, el narcocorrido está todavía más hilado con el corrido tradicional. Todavía se trata de relatar, todavía es una narrativa de recordar a personajes. Por ejemplo, creo está el del corrido de la Reina del Sur. Es igual relatar la historia de esta narcotraficante, porque a fin de cuentas tienen basado un hecho de un narco, no es nada más que se lo hayan sacado de la manga. Muchas veces sí hay vocalistas como el de los Tucanes de Tijuana que dice que es pura ficción, pero en realidad el narcocorrido va más a retratar hechos que sí están como tal en la sociedad, como de la granja. Y
el caso de la música alterada, y sí ya es pura enaltecer esta violencia. Tengo entendido que la música alterada es esto, como de balas, como de alcohol, violencia, mujeres. Es más presumir todo esto, como enaltecerlo dentro de la música antes que relatar algo real. La verdad es que yo muchas veces me pregunto si de verdad hay alguien que pueda disfrutar de verdad de puras mujeres, de puro alcohol, puro exceso, sin hacer una pausa para trabajar. Incluso yo creo que los narcos tienen que tener sus momentos para echarle ganas al delito, para poder después dedicarse a todo este tipo de contenido que nos da la música alterada. Esa sería la diferencia. Uno es relato y el otro nada más es como enaltecer estos lujos y esta violencia. Esa creo también es para mí. Sí. ¿Cómo desde el enfoque? ¿Cómo desde el enfoque de la literatura se valora, aprecia o estudia las manifestaciones de la Ok, vida de ahora los... pues también. Sí, Andy. Sí. Ok, bueno, la literatura no creo que aprecie o valore las manifestaciones. Pregunta, ¿cómo desde el enfoque de la literatura se valora, aprecia o estudia las manifestaciones de la vida de los narcotraficantes que describen estilos de vida exóticos y violentos? Sí, mi respuesta. La literatura creo que no aprecia en el sentido de la violencia y de todas las manifestaciones del tipo de vida narco. Creo que se empieza a enfocar y se empieza a valorar que las composiciones no tampoco son sacadas de cualquier lado, tienen un origen y el origen es la poesía oral. Es lo que a la literatura le interesa, que el elemento oral no se pierda y que se vea que sigue vigente en las manifestaciones populares. Bueno, en este caso es en la manifestación mexicana, el narcocorrido, que también viene, creo, de Estados Unidos, también tienen mucho narcocorrido por allá, pero al menos aquí en México, el narcocorrido como tal, en la literatura es recuperar que, que no se menciona directamente a los personajes, que se pueden ocupar elementos literarios como la analogía, lo que le decía la sinécdoque, para evitar meternos en líos, es que ya están mencionando al presidente, ya están exhibiendo. Eso es lo que le interesa recuperar a la literatura, que en sus orígenes era un corrido tradicional, poesía oral, y que se mantiene, porque en realidad creo que solamente en un aspecto de estudio cultural sería lo que se podría recuperar todas estas manifestaciones de lujos, de violencia y de todo lo que trae consigo la vida del narcotraficante, un estilo de vida violento. Es lo que se podría enfocar el estudio cultural, porque la literatura en sí va más a la metáfora, que tiene rima, que por algo se queda tanto en la memoria colectiva, por algo años después seguimos cantando la de Camelia la Tejana y todos la conocen así. También tenemos otra pregunta, igual dirigida hacia Daniela, y ¿cómo valorar o retomar los estudios y descripciones que se realizan en obras como La Reina del Sur, entre otras obras? Pues no sé si estamos hablando del corrido o estamos hablando ya de género narconovela, pero por ejemplo, si hablamos de todos estos libros de Sin tetas no hay paraíso, de Gustavo Bolívar, también La Reina del Sur, todo lo que se escribe sobre el estilo de vida narco se tiene que recuperar y valorar, que es un otro lado de la moneda. No es lo mismo que nos esté platicando todo el movimiento un narcotraficante, porque hay entrevistas de narcotraficantes que han sido ya arrestados y escriben su propio libro, entonces nos están dando otra visión. Uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero uno de estos narcos que escribió su libro decía, es que el gobierno se quiere enfocar en que nosotros tenemos la culpa de todo lo que pasa, cuando en realidad no es así. Se nos quieren echar toda la culpa a los narcos, entonces es otra visión, otro punto de vista. Igual hablar, por ejemplo, de personajes como la Reina del Sur, que tengo entendido que es para la narcotraficante conocida como la mexicana, Teresa Mendoza, es también ver toda esta evolución de la figura femenina, de cómo va de ser
Rosita Elvírez en el corrido tradicional, que la matan porque no quiere hacerle caso al que la sacó a bailar, a la mujer poderosa, a la que huye, a la que tiene contactos para seguir a salvo. Entonces, el estudio tiene que tomarse porque efectivamente es una verdad distinta a la absoluta, y hay que ver que también no todas las voces son escuchadas. Sabemos que siempre nos presentan un discurso monológico y es importante recuperar este tipo de perspectivas. Digo, no es como que un narco tenga más voz y más valor que mi vecino que está acá a la vuelta, pero ya que tienen el poder, ya que está en sus manos, sacar un poquito a la luz de todo lo feo que hay en la sociedad, es importante retomarlo para analizar la evolución, no quedarnos con lo que tenemos, sino ver, ok, si la reina del sur es poderosa, ¿por qué hay tantas mujeres en la cárcel? Entonces, la mujer en el narco no es precisamente toda la reina del sur. Hay que ver esta evolución que tenemos como sociedad, de que ya estamos normalizando la violencia, de que ya le componemos corridos a narcotraficantes más poderosos. Como sociedad nos interesa estar viendo todos estos puntos de vista del narcocorrido y la narconovela, narcoseries, incluso pensar que ya lo están convirtiendo en una meta y ver por qué. ¿Por qué estamos llegando a pensar que es una meta ser novia de un narcotraficante? ¿Por qué queremos pensar que si no me opero los senos no voy a conseguir al Chapo, no sé, por decir un narcotraficante X, ¿no? Ni tan X, pero sí como ver cómo evoluciona nuestra sociedad, cómo pensamos y por qué pensamos eso, y este tipo de expresiones no tan comunes y a los que muchas veces les damos la espalda nos ayudan a entender. Excelente, sí, concuerdo con tu posicionamiento. Y bueno, ahora tenemos una pregunta para Eder. Buenas tardes a todos, nos dice Sharon Oliver. ¿Es necesario saber las referencias musicales para poder apreciar el libro expuesto por el licenciado Eder? Gracias por la pregunta, Sharon. En este caso, en este libro, no. Y en otros que también tengan este tipo de referencias, no es necesario por la cuestión de la, tal cual, de la cita o de la referencia. Es decir, nos está marcando aquella parte de la canción que nosotros, digamos, tendríamos que reconocer, o que el personaje o cualquier entidad dentro de la historia está implementando. Por supuesto que el conocerlo nos da un contexto, es decir, si se está narrando un acontecimiento y entra una canción de Eminem, por la razón que sea, esto nos genera una noción de contexto, o lleva la dirección de la temática hacia un lugar específico. Lo mismo con cualquier otro género y otro tipo de canción. O sea, sí habría una complementariedad en la significación de la referencia, pero no es necesario. Además, también en el caso de esta novela, el hecho de que vengan en cursivas el texto de la canción, y en gran parte de las ocasiones el compositor, el intérprete, nos facilita el poder escucharla, ¿no? Como para estar más en sintonía con lo que se menciona, pero no es necesario, y esto es, quizá no lo mencioné en la exposición, por una característica de la intermedialidad. Es decir, nosotros estamos, bueno, los autores, perdón, están llevando el medio musical al medio literario, es decir, lo sonoro y lo escrito, es decir, lo que es cantado, pasa a la literatura. Pero esto no significa que estén los dos medios representados, es decir, se vuelve un referente únicamente literario, o es una estrategia literaria. Viene de la referencia musical, pero se vuelve meramente literario, es decir, cobra independencia, cobra autonomía, y puede entenderse porque está recontextualizado en el texto narrativo, en este caso. No, y veo que la otra pregunta también es para mí, entonces la respondo. ¿Qué te motivó a escoger este tema y ese libro? Me encantó el análisis. Ese tema y ese libro, me encantó el análisis entre la novela y la música con ella. Sí, gracias.
Pues el tema específicamente es algo que trabajo para la tesis y me gusta la música desde hace muchos años, entonces busqué la forma de analizar estas relaciones que puede haber entre la música y la literatura, de la mayor cantidad de relaciones posibles que pueda haber. En el caso de esta novela, o sea, ¿por qué específico en este libro? Por lo heterogéneo que puede resultar o por lo diverso, ¿no? O sea, no es común encontrarte en narrativa que introduzca referencias musicales y luego cuando te das cuenta que esas referencias son Eminem o otros grupos de rap o que por el momento tienes a Cartel de Santa, Control Machete, Jorge Negrete, al mismo tiempo que tienes otros grupos de rock, resulta bastante interesante, ¿no? Cómo es que eso se va a ir hacia un mismo lugar o va a generar un significado, que a final de cuentas funcionan para la construcción de un personaje y de sus espacios. Y el caso también es que me parece que es una autora poco trabajada, que tiene estrategias narrativas bastante interesantes por la forma en la que introduce la música. No es la única, eso es algo que vale la pena agregar, o sea, no es la única escritora o no es el único escritor, no, hay más autores y autoras que realizan esto, pero me llamó la atención por esta mezcla en los referentes musicales. Ok, muchísimas gracias a los tres ponentes. Ya lo habíamos repetido, fueron ponencias sumamente interesantes, pues muy fructíferas que nos hacen pues reconsiderar ciertos temas que no teníamos o que tenemos también presentes y que pues muchas veces lo normalizamos como nos decía en la ponencia. Y poesía a la letra dice: la Facultad de Humanidades otorga la presente constancia por participar en la mesa 3 en el marco de las actividades del 11º Coloquio Internacional de Literatura Musical y Música Literaria, de Literatura Lingüística y Música Underground, aprobado por los honorables consejos académicos y de gobierno en sesión ordinaria conjunta del 22 de noviembre del 2021. Toluca de Lerdo, a 21 de abril de 2022. Patria, Ciencia y Trabajo, firma la doctora Beatriz Adriana González Durán, directora de nuestro espacio académico. Y pues, sin más por el momento, les doy pues un agradecimiento cordial para su participación en esta mesa 3 de este coloquio, y también agradecemos a quienes siguen de cerca estas transmisiones. Les invitamos a seguir con nosotros en la conferencia magistral a las 3 de la tarde a cargo del escritor Saúl Ordóñez. No se la pierdan. Y bueno, finalmente damos por concluida esta tercera mesa del tercer día de actividades. Muchas gracias y nos vemos pronto.